¿por qué los seres humanos vamos holgando esos elementos a sabiendas de lo que puede ser? Y en ese sentido se genera un escenario de escepticismo, de preocupación. Vamos a volver a los espacios cerrados, vamos a volver al home office, a la escuela. Digo, ahorita muchos estamos, por ejemplo, el caso de la Olmeca, estamos ya en receso, pero algunas escuelas, incluso primarias, siguen en clases. Siguen ahora, sí. Ese escenario, ¿cómo lo asimila psicológicamente a la persona y sobre todo los riesgos? Porque tenemos un entorno, a lo mejor la guerra la vemos muy lejana porque está a 5,000 kilómetros de distancia, no más de 10,000 kilómetros de distancia, pero tiene sus efectos y uno de ellos es el tema de la inflación que nos preocupa. Hoy me comentaba mi esposa que escuchaba a una pareja y eso es una cuestión preocupante, seguramente personas ya pues que viven de sus jubilaciones, no precisamente muy abundantes, que decían, oye, es que esta fruta, estas cosas están muy caras, ¿no? Y que empiezan a salirse del contexto de la posibilidad. ¿Ese escenario cómo psicológicamente afecta en el contexto social y sobre todo puede generar sobre todo reacciones, no sé si de enojo o de frustración? ¿Cómo observas tú eso? Rodolfo, este escenario psicopedagógico, ¿cómo se da para poder aprender a vivir en ese contexto? Me gustó mucho el abordaje que hacía de la pregunta cuando mencionaba inflación, mencionaba el tema de la guerra, mencionaba pandemia nuevamente, la nueva ola. Aquí hay un tema de cuidado porque aplica con la mayoría de las personas. Hay un fenómeno en psicología que se llama indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Es una percepción de que independientemente de lo que yo haga, ninguna de mis acciones va a poder generar un cambio. Este primer experimento de Martin Seligman lo que hacía era que ponía bajo un esquema de condicionamiento animales, que es como generalmente se trabaja en psicología aplicada, psicología conductual. Entonces, ¿qué ocurría? Aplicaban toques eléctricos. Entonces, ellos, por ejemplo, podían acercarse, presionaban un botón y en ocasiones bajaba comida. En otras ocasiones presionaban un botón y les daban toques eléctricos. Es decir, la respuesta era aleatoria. Yo no sabía si me acercaba contigo me ibas a pegar, o si me acerco con él me va a abrazar, o si me voy con él me lastima. Entonces, ¿qué pasa? Ese fenómeno puede presentarse en el grupo social en estos momentos porque ya no sabemos lo que va a ocurrir. Yo no sé si me pongo cubrebocas, digo, a ver, sí es cierto, a ver, hay un tema de cuidado, claro que va a ayudar, pero nuestra percepción es que yo traigo mi cubrebocas, yo me pongo mi gel antibacterial, yo me cuido, pero me enfermé. Yo no me pongo cubrebocas, yo voy a lugares abiertos y no me he enfermado. Yo no me vacuné y no me enfermé. Yo me vacuné, me puse las 4 vacunas, tengo 3, 4 y me enfermé. Y me pegó muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos percibiendo aleatoriedad, es decir, no estamos viendo una consecuencia directa de las acciones, y esto no es culpa de... Dejamos de ser objetivos. Claro, o sea, se afecta nuestro juicio, nuestra percepción, y entonces podemos caer en esta indefensión aprendida. Nada de lo que yo haga puede generar un efecto, y hay muchas líneas de acción después de tener este fenómeno. Hay personas que tienen depresión, hay una correlación con la indefensión aprendida y la depresión. Hay personas que pueden llegar al suicidio, hay personas que experimentan ansiedad. Hay quienes actúan, quienes todavía tratan de esforzarse un poco más y se cuidan más y se lavan más las manos. Y por otro lado, hay quienes buscan convencer a las personas de que no va a funcionar. Es decir, contagiamos las actitudes. Entonces yo le digo, oye Víctor, ¿ya de qué te preocupas? Dame la mano, no pasa nada. ¿Para qué me das el puño? Mira, no, te pones gel antibacterial. Entonces, el efecto no es solo por la pandemia, también ocurre por el tema de la pareja que usted mencionó. ¿Por qué? Porque tengo 60, 70, 80 años, trabajé toda mi vida, me esforcé, estuve en una institución gubernamental y entonces lo que yo tengo de mi jubilación no me alcanza para hacer mi súper. ¿Y qué pasa? Nada de lo que yo haga va a poder generar un cambio. Tengo a mi pareja y le digo lo mismo, oye mi amor, ¿ya para qué? Compra lo que puedas. Y ahí nuevamente tenemos trastornos psicológicos, por eso decía un tema de psicopatología. La indefensión aprendida no es un trastorno psicológico, es un efecto psicológico de todo lo que está ocurriendo en nuestro contexto social, a mitad familiar y de pandemia. El trastorno psicológico ya es un trastorno depresivo mayor, ya estamos hablando de trastornos de ansiedad generalizada, incluso podemos hablar de agorafobia. ¿Por qué? Porque estamos generando una percepción, experimentando sensaciones de que el medio en donde nosotros vivimos no es un medio seguro, no es un medio para vivir, o no es algo ni siquiera que yo quiera vivir. Ojo, esto no es para alarmarnos y decir todos van a caer en depresión y ansiedad, no. Por eso hay estrategias de prevención, por eso las medidas de cuidado nuevamente están excelentes y hay temas de atención en psicología, que es prevención primaria.
Ahorita los psicólogos estamos trabajando en sensibilización, en pláticas, en charlas, en estrategias de relajación para evitar que las personas puedan caer en esto. Pero hay más riesgo definitivamente. ¿Por qué? Porque el ambiente, hablando no solamente de la situación de pandemia, sino todo lo que se está sumando es bastante complejo. Eso es lo que puede estarse presentando, fenómenos psicológicos. Ahorita sobre lo que comentas, era muy interesante que ante los primeros claros de que podríamos regresar a una vida sin cubreboca y sin distancia, le llamamos la nueva normalidad. Ajá, sí. Y era lo que veíamos después de la primera ola. No, es que ahí viene la nueva normalidad. ¿Y cómo va a ser la nueva El normalidad? plan incluso estaba titulado y era muy interesante porque además había gente muy optimista que veía un nivel de aprendizaje en la condición humana mucho mayor, ¿no? Híjole, de aquí tenemos que salir súper fortalecidos y tenemos que ver la vida de manera diferente, etcétera. Pero, y un poquito este tema de cómo finalmente está lidiando cada individuo con esta incertidumbre. Claro. Pues hay gente que ya se le desdibujó, ¿no? Como tú señalas, que si bien tal vez no caen en condiciones de patologías, pero ya no ven esa esperanza. Sí, el horizonte de normalidad. ¿no? De normalidad, al grado que ese discurso está totalmente desdibujado. Ya no se siguió reciclando en esta expectativa de vendernos ese futuro mejor después de la pandemia. Sí. ¿No? Y se ha normalizado incluso la existencia de psicopatologías. Es un recuerdo, lo hemos hablado antes, porque los psicólogos ahora en el ámbito clínico estamos atendiendo más, pero en el ámbito organizacional tenemos más desgaste laboral, burnout. Sí. Tenemos más personas que tienen estrés, que tienen trastornos del sueño. Los resultados de norma 035 de prevención de factores de riesgo psicosocial se están disparando. Cuando arrancó en 2018, cuando empezamos a hacer mediciones con esto, estábamos dentro de la media arriba. Ahorita lo que está ocurriendo es que, por supuesto, todos están desgastados por el teletrabajo, por regresar, por tener que irse otra vez, por tener que cuidarse. Vaya, el panorama es complejo. No significa hay que ser pesimistas, no, significa que hay que trabajar más. Necesitamos esforzarnos como colectivo para mitigar este impacto.